Eh, bueno, ahora tendremos a el doctor Ralf Husmans con su conferencia magistral y como moderador en este caso tendremos a Ángel Calderón, de aquí del Colmex, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Tenemos media hora para la cátedra magistral y después procederemos a la sesión de preguntas y respuestas, comentarios. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar mi presentación, quiero agradecer al INEGI y al Colegio de México la invitación de participar en este seminario. El tema de mi presentación es el marco conceptual de la OIT y del Grupo de Delhi para la identificación y medición de la informalidad. En términos de recomendaciones de la OIT sobre el tema, tenemos dos recomendaciones. La primera es una resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector informal, adoptada por la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticas de Trabajo. Y la segunda son directrices sobre una definición estadística de empleo informal adoptada por la 17ª CIET. Entonces, en términos de conceptos, tenemos dos. El primero es el sector informal, que se caracteriza en términos de características de unidades de producción. Y el segundo concepto es el empleo informal, que se define en términos de características de empleos. Estos dos conceptos se pueden combinar en un marco conceptual que se llama empleo en la economía informal, que es otra palabra, que en su forma más simple tenemos este marco conceptual en este cuadro con 4 celdas, A, B, C, D. De un lado tenemos el aspecto de unidades de producción. En esta forma más simple tenemos únicamente dos categorías: empresas del sector informal y otras unidades de producción. La otra dimensión son los empleos. Entonces tenemos empleos informales y empleos formales. De este marco conceptual podemos obtener varios indicadores. Por ejemplo, el empleo en el sector informal es la suma de A más B, el empleo informal es la suma de A más C, el empleo informal fuera del sector informal es la celda C y finalmente el empleo en la economía informal es la suma de A más B más C. A veces pregunta por qué se mezclan o por qué se combinan estos dos conceptos. La razón es que estos grupos distintos, unidades de producción y empleos que se incluyen en el concepto de economía informal, tienen características comunes, que son: el primero es que todos estos grupos no están reconocidos ni protegidos dentro de los marcos jurídico y reglamentario. Y el segundo es que tienen un alto nivel de vulnerabilidad.
El empleo en la economía informal es un término usado por la OIT que se refiere a la suma del empleo en el sector informal y el empleo informal fuera del sector informal, pero este término no se ratificó por la 17ª CIET para uso en estadísticas. Según la conferencia, los conceptos del sector informal y del empleo informal deberían mantenerse separados para fines estadísticos. Y también el concepto del sector informal debería retenerse, pero completarse. Vamos a discutir o a presentar en primero el concepto o la definición estadística internacional del sector informal, que es una definición adoptada por la 15ª CIET y después incluida en el SCN. Según esta definición, el sector informal se definió en términos de características, unidades de producción o de empresas en lugar de características de personas ocupadas o de empleos. De esta manera, el sector informal se definió como subgrupo de las empresas no constituidas en sociedades del sector institucional hogares del SCN. Y de tal manera, el sector informal puede ser identificado separadamente en las cuentas nacionales y su aporte al PIB puede ser calculado. Un comentario del SCN de 2008 ahora incluye un capítulo especialmente dedicado a la medición del sector informal, que no había antes. Entonces, el empleo en el sector informal se define como todos los empleos en empresas del sector informal o todas las personas que durante un periodo de referencia determinado estaban ocupadas en por lo menos una empresa del sector informal, independientemente de su situación en el empleo o categoría ocupacional y de que se tratara de su actividad principal o de una actividad secundaria. El término empresa en esta definición se usa en un sentido muy amplio, se refiere a todas las unidades de producción. Según este término, un vendedor en la calle que es un independiente es una unidad de producción. Es decir, que empresa no significa únicamente las unidades formales o visibles. Entonces, hay varios criterios para definir las empresas del sector informal según la definición internacional. El primero es que son empresas de hogares según el marco conceptual del SCN. Es decir, que son empresas que no son constituidas en sociedades y que no pueden ser consideradas como casi sociedades. Es que estas empresas no son entidades jurídicas separadas con independencia de sus propietarios y que no llevan una contabilidad completa. En este concepto se incluyen empresas que son propiedad de personas individuales, de varios miembros del mismo hogar o de miembros de varios hogares diferentes. En este caso se trata de sociedades de facto. Este es el primer criterio. Hay más. El segundo es que por lo menos algunos de los bienes y servicios producidos están destinados a su venta o intercambio. Y el tercer es que la empresa se dedica a actividades no agrícolas, lo que incluye las actividades secundarias no agrícolas de empresas del sector agrícola. Esta exclusión del sector agrícola se hace por razones del operativo y no razones conceptuales. Pues nos faltan algunos criterios más y por eso la 15ª CIET hace una distinción entre empresas cuentapropistas y empresas de empleadores, que se refiere a la categoría ocupacional si el dueño es un cuentapropista o un empleador.
y en cada uno de estos grupos se hace una distinción entre empresas del sector informal y otras empresas de hogares. En el caso de empresas cuentapropistas informales, la definición dice que son sea todas las empresas cuentapropistas o solamente aquellas que no están registradas según formas específicas de la legislación nacional. Por ejemplo, la reglamentación industrial, comercial o profesional, o las leyes fiscales o de seguridad social, o lo que sea en los países. Este es en oposición a las regulaciones locales para otorgar licencias o permisos. Es decir, si una unidad tiene un permiso de la municipalidad para vender algo en la calle, este no es suficiente para considerar esta unidad como formal. Es necesario que haya una reglamentación que tiene más influencia sobre la manera de operar de esta unidad. Para las empresas de empleadores informales tenemos criterios un poco más complejos. El primero es el tamaño de las empresas en términos de empleos, que debería ser inferior a un nivel a ser determinado por cada país. Para armonizar las estadísticas entre los países, el grupo de Deloitte recomienda que este criterio se defina como menos de 5 asalariados. El segundo criterio es que la empresa no tiene registro de conformidad con formas específicas de la legislación nacional, tal como lo hemos visto antes. Y el tercero es que los asalariados de la empresa no están registrados. Estos criterios, según la definición adoptada por el país, pueden utilizarse solo o en combinación. Es decir, únicamente un solo, dos o los tres juntos. Este depende de la definición nacional del país. Un comentario sobre el criterio de tamaño pequeño, porque a veces hay un poco de confusión respecto a este criterio. Es importante aclarar que este criterio debería usarse en combinación con los criterios organización jurídica y tipo de contabilidad, y no únicamente el criterio de tamaño. Este criterio en muchos países es correlacionado con el criterio de falta de registro. Y además hay algunos países en donde este criterio de tamaño pequeño se incluye como criterio en el marco reglamentario mismo. Por ejemplo, en India, unidades que tienen menos de cierto número de asalariados no deben registrarse. Hay varias formas de crítica del uso del concepto de sector informal. Una de las más importantes es que la definición empresarial del sector informal no capta todos los aspectos de la creciente tendencia hacia una informalización del empleo. Pero hay que señalar que este concepto de sector informal no había nacido para captarlos. Esta informalización del empleo tiene varias formas. Tenemos de un lado un crecimiento del sector informal, sobre todo en los países en desarrollo y en transición, y por otro lado un incremento de varias formas de empleo informal, que se llama también empleo no estándar, empleo atípico, alternativo, irregular, precario, etc. Y este es un fenómeno que tenemos en la mayoría de los países y en este caso incluyendo los países desarrollados.
Es decir, que la informalización del empleo va más allá del sector informal, tal como lo conocemos. Y por eso el Grupo de Delhi en su quinta reunión adoptó una resolución según esta resolución, la definición y medición del empleo en el sector informal tiene que ser completada con una definición y medición del empleo informal. Un comentario sobre la palabra empleo informal, que es un término que a veces también se critica porque a veces hay confusión sobre el término. En la recomendación internacional se usa por falta de término alternativo que sea más adecuado para agrupar todos los tipos de empleo involucrados. Es decir, no había otro término que se refiere a los empleos involucrados dependientes e independientes. Y por eso se toma esta palabra empleo informal, que a veces se confunde con la palabra sector informal. Por eso es muy importante aclarar que son dos conceptos diferentes. Es decir, que el sector informal y empleo informal se refieren a dos aspectos diferentes, pero relacionados de la informalización del empleo y a diferentes grupos objetivos para la elaboración de políticas. Uno de los dos conceptos no puede sustituirse por el otro, que es muy importante. Son conceptos complementarios y ambos son útiles para fines analíticos y la elaboración de políticas. Pero debemos definir y medir estos dos conceptos de manera lógica y coherente para ser claramente distinguibles. A veces los usuarios de estadísticas tienden a confundir los dos conceptos porque ignoran que las unidades de observación son diferentes, unidades de producción de un lado y empleos del otro. El marco conceptual del empleo informal, tal como adoptado por la 17ª CIET, tiene como objetivo relacionar el enfoque de unidad de producción del concepto empleo en el sector informal con el enfoque laboral más amplio del concepto empleo informal y de manera coherente y consistente. La base de este marco conceptual es que las personas ocupadas trabajan en empleos que tienen varias características relacionadas con el empleo y que estos empleos son emprendidos en unidades de producción o empresas que tienen varias características relacionadas con la empresa. Tenemos como unidad de observación para el empleo los empleos en lugar de personas ocupadas. La razón es la existencia de pluriempleo, es decir, que una sola persona puede tener varios empleos formales e informales. El resultado es que el empleo total se clasifica por tipo de unidad de producción y tipo de empleo. Esta es la forma completa del marco conceptual. Yo voy a describir cada elemento en la seguida. En términos de unidades de producción por tipo, que son las líneas del cuadro, tenemos tres grupos: las empresas del sector informal, que son las sociedades y casi sociedades, unidades de gobierno, empresas no constituidas en sociedades, que son propiedad del gobierno, organizaciones sin fin lucrativo, y aquellas empresas de hogares no constituidas en sociedades que producen bienes o servicios para la venta o el intercambio y que no forman parte del sector informal. También el segundo grupo son empresas del sector informal, según la definición de la 15ª CIET. Y el tercer grupo, que se llama hogares, agrupa a hogares que producen bienes exclusivamente para su propio uso final y hogares que emplean a trabajadores domésticos asalariados.
Es la dimensión horizontal del esquema. El empleo por tipo, que es la dimensión vertical, entonces hay una distinción según la situación en el empleo, que son los grupos conocidos de la clasificación internacional sobre la situación en el empleo. Tenemos a nivel más agregado 5 grupos: trabajadores por cuenta propia, empleadores, trabajadores familiares auxiliares, asalariados y miembros de cooperativas de productores. Esta clasificación se necesita por objetivos de definición, pero también es importante para fines analíticos y la elaboración de políticas. Y dentro de estos grupos se hace una distinción según la naturaleza del empleo informal versus formal. Esta es la dimensión vertical. Tenemos en este esquema 3 tipos de celdas. El primer tipo son gris oscuro, que son empleos que por definición existen. Las celdas gris claro se refieren a empleos formales y las celdas no sombreadas se refieren a empleos informales, que es el enfoque de esta presentación. Esos son los 3 tipos. Entonces, la definición de empleo informal es que el número total de empleos informales sean realizados en empresas del sector informal, empresas del sector formal, empresas del sector informal u hogares durante un periodo de referencia determinado. Como lo hemos visto, hay varios componentes de empleo informal. La primera componente son trabajadores por cuenta propia y empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal, que son las celdas 3 y 4. En este caso, la naturaleza informal del empleo es el resultado de las características de la empresa. La consideración es que en este caso no se puede distinguir las características del dueño de la empresa de las características de la empresa misma. Es la misma razón respecto a los miembros de cooperativas de productores informales. Es decir, si la cooperativa misma es formal, los miembros de estas cooperativas también tienen empleos informales. Pues tenemos como tercer grupo trabajadores por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso final de su hogar, por ejemplo, la agricultura de subsistencia o la construcción de casas, el bricolaje, si estas personas son consideradas como ocupados de acuerdo con la definición del empleo. Pues tenemos los trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas del sector formal o informal, son las celdas 1 y 5. Y la razón es que trabajadores familiares auxiliares no tienen contratos de trabajo y el empleo normalmente no es sujeto a la legislación laboral, a la seguridad social, a convenios colectivos, etc. Por eso todos los trabajadores familiares auxiliares se consideran como teniendo empleos informales. Y pues el último grupo son asalariados que tienen empleos informales, empleados por empresas del sector formal o informal o por hogares que les emplean como trabajadores domésticos asalariados. Se refiere a las celdas 2, 6 y 10 del esquema. Hay que señalar que la definición de empleo asalariado informal representa el principal nuevo elemento de las directrices y la definición es que se considera que los asalariados tienen un empleo informal si su relación laboral de derecho o de hecho no está sujeta a la legislación laboral,
nacional el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con el empleo. Por ejemplo, el preaviso al despido, la indemnización por despido, vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc. Lo que es importante es que la definición cubre empleos que son informales de derecho y empleos que son informales de hecho. Informales de derecho significa que no son cubiertos por la legislación nacional. A veces hay formas de empleos que no son sujetas a la legislación laboral, y empleos que son informales de hecho son empleos que sí son cubiertos por la legislación laboral, pero por ciertas razones la legislación no se aplica. La definición tiene algunos ejemplos o razones por las cuales empleos asalariados podrían ser informales. Por ejemplo, la no declaración de los empleos o de los asalariados, que es el ejemplo de trabajadores clandestinos o trabajadores inmigrantes ilegales. O otro ejemplo son empleos ocasionales o empleos de limitada corta duración, o empleos con un horario o un salario inferior a un límite especificado, por ejemplo, para cotizar a la seguridad social. Otro ejemplo, que el empleador es una empresa informal o una persona miembro de un hogar. Además, que el lugar de trabajo se encuentra fuera de los locales de la empresa del empleador, por ejemplo, los trabajadores fuera del establecimiento y sin contrato de trabajo. O finalmente empleos a los cuales el reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir o no se hace respetar por otro motivo, cualquier otro motivo. Los criterios operativos para identificar los empleos asalariados informales son a determinar por los países en función de las circunstancias nacionales y de la disponibilidad de la información, debido a la gran diversidad de situaciones de empleo informal encontradas en los diferentes países. Es decir, que a nivel internacional no era posible definir de manera muy específica estos criterios. Hay que ver en cada país lo que es el criterio operativo o los criterios operativos más pertinentes. El impacto sobre la comparabilidad internacional de estadísticas del empleo informal fue reconocido por la 17ª CIET y lo que se pasa en los países es el siguiente, que los criterios operativos utilizados se pueden agrupar en algunos grupos. El más importante es la falta de cobertura por el sistema de seguridad social. También tenemos países que utilizan el criterio de falta de permiso anual pagado o de permiso por enfermedad pagado. Hay también países que utilizan la falta de contrato de trabajo escrito, pero en este caso vamos a cubrir únicamente la parte de empleos informales de derecho en esta definición. Es decir, que los empleos informales de hecho normalmente no se pueden captar de esta manera. Y también como proxy, si no hay otra información, se utiliza también en algunos países la ocasionalidad o temporalidad del empleo. Pero las más adecuadas son los primeros dos. Un comentario final sobre los asalariados que tienen empleos formales en empresas del sector informal, que es la celda 7 de nuestro esquema. Es un grupo que se incluye en el empleo en el sector informal, pero se excluye del empleo informal. Normalmente el tamaño de este grupo depende de
la definición del sector informal que se utiliza en los países. Normalmente, si se toma en cuenta el criterio de registro de la empresa, esta celda 7 es una celda vacía del esquema, no hay personas en este grupo, pero sí se utiliza una definición tal como lo utiliza Brasil, que son empresas no constituidas en sociedades que tienen un tamaño de menos de 6 asalariados. En este caso vamos a encontrar personas en esta celda 7. Bueno, en términos de indicadores, podemos obtener 3: empleo en el sector informal, que es la suma de las celdas 3 a 8, el empleo informal, que es la suma de celdas 1 a 6 y 8 a 10, y finalmente el empleo informal fuera del sector informal, que es la suma de celdas 1, 2, 9 y 10. Esto creo que es el fin. Muchas gracias por su atención. Sí, a ver si hay alguna pregunta. Por favor. Si pudiéramos identificar la procedencia o la afiliación, el nombre, por favor. Por ahí, perdón. Por ahí unos micrófonos. De hecho, la idea para estar a tono con el tema es que sea esto lo más informal posible, ¿no? Por eso ni entré diciendo buenos días ni nada, pero sí un poco para tener referencia de quién hace la pregunta, ¿no? Sí. Ah, ok. Si no, les pediríamos que se hablara despacio para cuestiones del traductor que está allá arriba. Carlos Alcaraz, Banco de México. ¿Por qué si se me hizo muy interesante dividir a los trabajadores por cuenta propia entre los formales e informales? O sea, los que están registrados en el gobierno serían formales, en Hacienda, por ejemplo, serían trabajadores formales, y los que no están registrados serían informales. Mi pregunta en específico es, ¿por qué si un trabajador por cuenta propia está registrado en el gobierno local, eso no sería considerado como trabajador formal? En la idea de que sí está cumpliendo con las regulaciones, porque eso no es suficiente para que ese trabajador sea considerado formal. Y también otro problema es que si realmente esos trabajadores no se consideran formales, sería difícil separarlos. O sea, uno va y le pregunta al trabajador si está registrado, entonces dice, sí estoy registrado, pero habría que aclarar que si está registrado en el gobierno local o federal, y eso causaría problemas para identificar el trabajador. Gracias. Por ahí atrás, por favor. Buenos días, mi nombre es Andrés Martínez y vengo del ICAMI. Mi preocupación, o bueno, la pregunta más que nada tiene que ver con esto de ¿por qué se entiende a la informalidad como un estrato estanco? La informalidad es desde donde la veo, es dinámica. De hecho, los microempresarios actúan con intermitencia entre la informalidad y la formalidad. Tienen diferentes tipos de actividades y tienen empleados, algunos de ellos formales, algunos de ellos con seguro social y muchos de ellos en temporadas de alta estacionalidad, es decir, cuando van a vender más, suelen contratar a gente en términos informales o trabajan por tercería
o trabajan a domicilio. Es decir, la informalidad es muy dinámica y generalmente las microempresas no sostienen todo el tiempo un mismo tamaño. También las microempresas puede estar constituida por 5 trabajadores durante buena parte del año y en otra temporada del año puede aumentar hasta 20 o 30 trabajadores según la demanda de los productos. Entonces, esto es una cuestión muy importante que creo que se debe considerar, que es la dinámica de la informalidad o de la microempresa informal. Gracias. Nomás un comentario. La pregunta es, ¿cómo es que ¿Por qué se considera un que se puede considerar esto dentro de este modelo que se está presentando? Como un comentario al margen, algún día oí una pregunta parecida de por qué algunos individuos que se definían como informales, estancos, se quitaban del análisis o no por ser informales, y esto era el profesor Arlie Ashenfelter de la Universidad de Princeton, porque consideraba que cuando empezó Bill Gates era informal, y sí, efectivamente Bill Gates empezó por ahí en un tallercito medio informal, sin registrarse, ¿no? Entonces, ¿dónde pondrían a Bill Gates cuando empezaba? Por favor. Muy buenos días, José Caudillo Herrera, con Canaco Servitur. En este sentido, mi pregunta va en por qué no incluir los índices de corruptibilidad de los gobiernos y la incidencia que ésta tiene en la informalidad, porque generalmente en muchas ocasiones los grupos de informales o ilegales son personas manipuladas por los propios gobiernos. Va en función o en correlación el índice de corruptibilidad de un gobierno con el crecimiento de la informalidad. Entonces, la pregunta sería incluir esos indicadores de corruptibilidad de los gobiernos. ¿Alguien más? Si me permite, sí. Buenos días, María Eugenia Gómez Luna del INEGI. Perdón, ¿dónde estamos? Acá. Sí. Quisiera, bueno, en primer lugar me parece que el avance en la precisión de los conceptos que se han expresado es realmente notable y permite ubicar de la mejor manera posible tanto el empleo como el sector informal. Mi pregunta estaría enfocada a recibir algunos comentarios acerca del tratamiento que tendrán diversos trabajadores como consecuencia de la flexibilidad del trabajo. La razón de ello es porque en muchos países en donde no hay un seguro de desempleo o condiciones para personas que están en esta condición de flexibilidad del trabajo, por alguna temporada entran de hecho al sector de la persona que no tiene empleo y en otras condiciones estará como informal. Hay una característica que se expresó en este momento que fue en términos de decir es empleado informal aquel que por corto tiempo está empleado, y en este terreno pues quizás sea un motivo de reflexión cuánto es corto tiempo, porque la recolección de las estadísticas laborales podría dejar afuera o no clasificar adecuadamente a las personas que están en estas condiciones. Gracias. Parece que aquí había una pregunta, por favor. Sí, Mi nombre es Adolfo Eduardo Montoya Jarquín. Antes que nada, una felicitación al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en particular al doctor Hausmans, por la brillante deserción que nos ha hecho. Y yo quiero nada más hacer una pregunta que me imagino que ya tiene, en la que ya tienen ustedes algún antecedente. En México, con motivo de la inseguridad que desgraciadamente estamos viviendo, existen muchas compañías de seguridad que contratan a personal
pues que considero que no capacitado para su trabajo. Lo mismo ocurre posiblemente con las empresas, pues no sé si denominarlas informales, que son los propietarios de taxis, que también contratan a choferes, ¿verdad? Creo que es muy complejo realmente encuadrarlos en alguna categoría, tanto a los de seguridad como a los taxistas. Entonces, la pregunta concreta que yo quiero hacerle al doctor Hausmans es saber si aquí el Instituto Nacional de Estadística ya tiene algún precedente, alguna estadística relacionado con este tipo de trabajadores, y también saber si se exige a esas compañías que contratan, pues, digamos, a guaruras, que se llaman vulgarmente, para que puedan llevar a cabo su trabajo. Muchas gracias. Okay. Por favor, Lerín. Lerín, por favor. Sí, Ángel. Vamos y luego pasamos la palabra para allá, por favor, nomás para guardar un orden, ¿no? Aquí las tengo anotados, y luego pasamos con la profesora Brígida García, ¿no? Alberto Lerín, de Chávez Lerín Consultoría. Quisiera saber si se está considerando un tratamiento particular, un tratamiento especial dentro de esta definición para actividades ilegales. Básicamente, las cosas que nos interesan serían contrabando, piratería y, bueno, desde luego, en el caso de México, narcotráfico. No solamente en la parte, regresando a la parte de piratería de producción, sino también, sobre todo, en la parte de distribución, en donde están, hasta donde entendemos, una buena parte de empleos, ¿no? Por favor, la profesora Brígida García, o no sé, Brígida, si era esto la que quería tomar la palabra. Disculpa, pero estábamos aquí. Sí, no hay problema. Brígida García, de aquí del Colegio de México. Quería preguntar, bueno, más bien solicitarle si pudiera ampliar un poco la discusión sobre las distintas conferencias. Sí, usted dijo que había algunas diferencias entre la 17ª CIED y la 15ª sobre el reconocimiento o no de algunos de los conceptos básicos de sector y de economía informal. Si pudiera usted ofrecernos un poco más de información sobre las discusiones y lo que se aprobó y por qué sí o no, por favor. No sé si alguien más tiene una… Por allá, por favor. Bueno, soy Valentín de la Rosa Sánchez, presidente del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. En este concepto metodológico que se señaló, no veo reflejado, pues, o identificado el sector indígena, un sector importante en la economía nacional, un sector que sufre la mano de obra tanto nacional como internacional, y sobre todo conociendo el reconocimiento que tiene la OIT para este sector, no lo vi ahí reflejado. Gracias. No sé si quisiera hacer una primera… No sé si quisiera retomar algunas preguntas en cierto orden, o lo dejamos a su… Sí. Voy a tratar consideración. de contestar a las preguntas. La primera es sobre las regulaciones locales versus nacionales. Que fue la del Sí, Banco Mexicano. las regulaciones locales no se tomaron en cuenta porque normalmente no tienen ninguna influencia sobre la manera en la cual una empresa hace sus operaciones. Por ejemplo, si algo compra un permiso de la municipalidad, normalmente la unidad no cambia la manera de operación.
Por otro, al contrario, si hay un registro con las autoridades financieras, en este caso normalmente hay que someter cuentas, por ejemplo. Y si una unidad lleva cuentas, normalmente llevar de cuentas tiene una influencia sobre la manera de operar de esta unidad. Esto es la diferencia entre los dos. El otro comentario sobre la dinámica, sí, es algo importante. Normalmente todas nuestras definiciones de conceptos se refieren a un periodo de referencia específico. Y si se quiere medir la dinámica de los fenómenos, hay que repetir la medición. En este caso podemos medir la dinámica a nivel agregado o si queremos obtener información sobre la dinámica a nivel individual, hay que seguir la misma unidad en el tiempo, es decir, hay que hacer encuestas de tipo panel, que es difícil en el caso de la informalidad, pero no es imposible. También relacionado a lo que se comentó es que es claro que el fenómeno de la informalidad es un continuo entre unidades o empleos a 100% informales hasta empleos y unidades a 100% formales. Pero en las estadísticas es muy difícil medir un continuo, por eso hay que definir fronteras o líneas que separan las cosas. Es el mismo fenómeno de la medición de lo que es urbano o rural, que es también un continuo, pero hay que definir hasta tal punto es rural y a partir de este punto es urbano. Es el mismo para la informalidad. La corruptibilidad no se toma en cuenta porque también es muy difícil en términos operativos de medirlo. Y también es otro aspecto, y este también se refiere a una pregunta más adelante sobre si se incluyen o no las actividades ilegales o subterráneas. Son niveles u aspectos diferentes. Cada tipo de unidad, tal como se definen en este marco conceptual, las empresas del sector formal, las empresas del sector informal y también los hogares, pueden involucrarse en actividades ilegales o legales. Esta es otra dimensión de la medición que no se incluye en este cuadro, porque se puede adicionar este cuadro, este marco conceptual. En este caso obtenemos un cubo con 3 dimensiones, los empleos, las características de la unidad de producción y la manera en donde ejercen sus actividades, ilegales, legales, subterráneas, etc. Había otra pregunta sobre el empleo de corta duración, que también yo creo se refiere a dinámica, cómo medir la dinámica del empleo, las transiciones entre el desempleo, la actividad informal, otros empleos. Yo creo que no es un tema conceptual, es más un tema operativo, cómo medir esta dinámica en términos de mecanismos de encuesta. Yo creo en este tipo, para medir, caracterizar estas transiciones, hay que tomar una encuesta de tipo panel, una encuesta continua como México lo tiene con la encuesta nacional de ocupación y empleo. Yo creo que analizando esta información que viene de las entrevistas repetidas con los mismos hogares, se puede obtener este tipo de datos para analizar esta dinámica. Había otra pregunta sobre cómo se caracterizan personas como los taxistas o los vigilantes. Es verdad que con estos grupos y otros grupos también tenemos problemas con la categorización según la situación del empleo o la categoría ocupacional, perdón. Y es
otra razón por la cual el concepto de sector informal se extendió al concepto de empleo informal. Con la definición del sector informal, únicamente se pueden capturar estas personas si se clasifican como independientes, si son dueños de empresas informales, en otras palabras. Con el nuevo marco les vamos a captar de toda manera, sea como independientes o sea como asalariados que tienen empleos informales. Entonces, se puede haber un error de clasificación, pero no un error de omisión en este caso. Yo creo que este es un avance importante de este marco conceptual. Había una pregunta sobre las diferencias de la 15ª y la 17ª SIET. En la 15ª SIET, el enfoque era únicamente la medición del sector informal en términos de unidades de producción y los empleos en tales unidades de producción. Porque la definición del sector informal también se debería incluir en el marco conceptual del SCN de 93. Por eso, como el sector informal es un concepto de la OIT, se esperaba por el grupo de expertos del SCN que la OIT llega a una definición del sector informal que se puede incluir en el marco conceptual del SCN. Pero ya la 15ª conferencia reconocía que esta es únicamente una parte de la informalización del empleo. Y en la época se esperaba que la otra parte, que es la del empleo informal, se podría captar con subgrupos de la clasificación sobre la situación en el empleo, que después no se hacía. Y por eso la 17ª conferencia, basándose en trabajos realizados por el grupo de Delhi, adoptó la definición de estadística del empleo informal para complementar la definición de 93 sobre el empleo informal. Entonces son dos recomendaciones internacionales que se completan. Tenemos a veces que tenemos una resolución al primero y después varias directrices que completan a esta resolución. Tenemos el mismo en el caso de la resolución sobre el empleo y desempleo, que tiene varios suplementos en términos de directrices. Pues la última pregunta se refiere al cómo el sector indígena se puede capturar y por qué no se incluye en este marco conceptual. Hay varias razones. La primera es que no tenemos en todos los países un sector indígena, por eso es un criterio que no se puede incluir en una recomendación internacional. Y la otra es que es otra dimensión. Y yo creo que sí, en México es un tema importante. Hay que incluir en la medición como criterio, como característica adicional. Todas estas celdas se podrían desagregar por este criterio de indígena o no. Sí, yo creo que sí, este criterio se mide en la encuesta nacional de ocupación y de empleo. Bueno, pues espero que... Entonces, muy interesante. Yo creo que ojalá dentro de unos años estemos discutiendo otra vez más este tema tan dinámico, ¿no? Quizás estemos comentando las resoluciones de la 33ª conferencia de la SIET comparado con
40ª, lo que sea, ¿no? Porque sí es un tema que sin duda nos va a quedar mucho que discutir, ¿no? Lo que sí pediría es que, dada la continuidad que hay entre este tema y el siguiente panel, algunas de las preguntas que quedaron ahí de las inquietudes las pudiéramos incorporar en el tema de cómo se aplican todas estas ideas para el caso de México, e incluso podríamos también verlo directamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no damos comienzo al primer panel de la conferencia? Y pues no nos restaría más que agradecerle verdaderamente toda esta actualización que nos ha dado y lo interesante que ha sido.